En este video vamos a continuar trabajando con la manipulación de datos en R. Vamos a hacer énfasis en la agrupación de datos con la función GroupBy y el resumen de los datos utilizando la función Summarize. En este video vamos a aprender a utilizar las funciones Summarize y GroupBy. Ya hemos importado la base de datos con la cual vamos a trabajar, que es la correspondiente a personas de la encuesta continua de hogares 2018. Es la misma base de datos con la que venimos trabajando. Ya la tenemos importada, ya tenemos el paquete Tidyverse instalado y ya hemos llamado la librería correspondiente. Vamos a empezar con la función Summarize. La función Summarize nos va a permitir crear una o más variables que resumen alguna de las variables de la base de datos original. Si quisiéramos calcular, por ejemplo, el promedio de edad de las personas que respondieron la encuesta continua de hogares, utilizaríamos la función Summarize sobre la base de datos de la encuesta y crearíamos una medida descriptiva que se va a llamar prom-edad, que corresponde al promedio de la variable E27. La variable E27, si se acuerdan de los videos anteriores, corresponde a la edad del encuestado en la base de datos de la encuesta continua de hogares 2018. Vamos a ejecutar esta línea de comando y vamos a ver que R nos devuelve el valor de esa medida de resumen o de esa medida descriptiva. El promedio de edad de las personas que respondieron a la encuesta es de 39.4 años. Esta función me permite calcular más de una medida de resumen al mismo tiempo. Por ejemplo, si quisiéramos calcular no solo el promedio de edad, sino también el desvío estándar de la edad, podríamos hacerlo en la misma línea de comando. Por ejemplo, aquí vamos a crear la medida descriptiva prom-edad, que es el promedio de la edad de los encuestados, y también vamos a crear una que se llama desvío-edad, que es el desvío estándar de la variable edad de la base de datos. Entonces, si ejecutamos esta línea, vamos a ver que R nos devuelve las dos medidas resumen. El promedio de edad, que ya sabíamos que era 39,4 años, y el desvío estándar de la variable edad. Vamos a pasar ahora a la función GroupBy. La función GroupBy nos permite agrupar la base de datos mediante los valores de alguna de las variables. En este caso, vamos a utilizar la función GroupBy para agrupar la base de datos por la variable E26, que corresponde a sexo. Entonces, si ejecutamos esta línea, estamos sobreescribiendo la base de encuesta continua de hogares y la estamos agrupando por sexo. Cuando la ejecutamos, no va a cambiar nada en la base de datos. La apariencia general de la misma va a ser exactamente la misma que tenía. Con esta función le estamos diciendo a R el tratamiento que queremos que le dé a la base de datos. Queremos que la encuesta continua de hogares, esta base de datos, sea tratada como agrupada por la variable sexo. Ahora, supongamos que queremos calcular de nuevo la medida resumen promedio de edad. Esta línea de comando es exactamente la misma que hicimos al principio, ¿sí? Pero ahora tenemos agrupada la base de datos por la variable sexo. Entonces, si ejecutamos esta línea nuevamente, vamos a ver que no nos devuelve el resultado que nos devolvía antes, que era el promedio de edad es 39,4, sino que nos da un promedio diferenciado para cada uno de los grupos que hemos creado con la variable E26. El promedio de edad para los hombres es 37,5 años y el promedio de edad para las mujeres es 41 años. Entonces, a partir del momento que agrupamos la base de datos, todos los cálculos que hagamos en R van a estar condicionados a ese agrupamiento que hicimos con la función GroupBy. ¿Qué es lo que pasa si queremos desagrupar? Ya no queremos que nos diferencie por sexo todos los cálculos que hagamos. Vamos a utilizar la función ungroup. Si sobreescribimos la base de datos utilizando la función ungroup, van a ver que calculamos de nuevo el promedio de edad y vamos a volver al principio. Nos va a dar un solo promedio para toda la base de datos. O sea que
ya no estamos tratando la base de datos como agrupada por sexo. Todo esto que hemos hecho lo podemos hacer en una sola línea dependiendo de lo que necesitemos. Por ejemplo, vamos a agrupar y resumir todo en la misma línea. Vamos a crear una nueva base de datos que se llama agrupado y resumido, agrup-resume, y va a agrupar la base de datos de encuesta continua de hogares por la variable E36. La variable E36 corresponde a el estado civil de la persona encuestada, el estado civil actual, o sea que estamos agrupando por el estado civil actual, y además queremos el promedio de edad para esa base de datos agrupada. Entonces, si ejecutamos esta línea, vamos a ver que se crea una nueva base de datos, ¿sí? Un nuevo objeto que tiene 7 observaciones y 2 variables. Si lo abrimos, vamos a ver que tenemos para cada uno de los estados civiles actuales el promedio de edad de las personas que tienen ese estado civil. Estos valores de la variable E36 los podemos chequear en el diccionario de variables. Por ejemplo, 1 es separado de unión libre anterior. Entonces, el promedio de edad para las personas que son separadas de tu pareja anterior es de 41,24 años. Y esto para cada una de los estados civiles tenemos el promedio de edad. Hasta aquí el video sobre agrupación y resumen de los datos con R. Hay más detalles en las notas del curso y vale la pena que les dediquen unos minutos.